Buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan esta mañana. Una vez más, les damos la bienvenida a la Iglesia Bautista Oikos, acá en San José, Costa Rica. Te saluda en el amor de Cristo. Estamos felices de saber que podemos llegar hasta tu misma casa con el mensaje de la palabra de Dios. Es para nosotros una gran bendición y un privilegio compartir este tiempo con tu familia, contigo y con todos aquellos que en algún lugar, en cualquier lugar del mundo nos puedan estar observando. Queremos animarte para que busques un lugar, una manera de crecer en la vida cristiana. Este día queremos animarte para que también cumplas las medidas sanitarias que los gobiernos nos motivan para cuidarnos acerca del COVID. Estamos en un tiempo difícil y estamos apelando al amor cristiano, a la bondad que los cristianos debemos manifestar hacia nuestro prójimo. Así es que cuídate. Usa todos aquellos implementos que el Ministerio de Salud nos ha indicado, el lavado de manos, el gel, el alcohol, el tapabocas y todas las cosas que son importantes para proteger a las personas que se acercan a nosotros. Queremos animarte para que des testimonio de una manera práctica a todas las personas que están cerca. Y queremos animarte también, mi amado hermano, para que seas parte de Oikos. Tú puedes ser parte nuestra orando. Necesitamos personas que oren por este ministerio para que Dios nos use y que el Señor nos lleve cada día a más allá y poder alcanzar a aquellos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Que entonces queremos animarte para que tomes un tiempo de tu día y dediques unos minutos para orar por la Iglesia Bautista Oikos acá en Costa Rica. También tú podrías ser parte de nuestro ministerio si en tu corazón sientes el deseo de colaborar de manera económica con nuestro ministerio. Siempre los recursos son escasos y cualquier ofrenda que es bienvenida. Si el Señor pone en tu corazón participar económicamente de nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de la cuenta que aparece al pie de página de tu pantalla. También puedes hacerlo a través del Simpe Móvil, si estás aquí en nuestro país, Costa Rica, a través del Simpe Móvil 83 26 18 60 y a la vuelta te estaremos enviando el comprobante de tus recursos ingresando a la cuenta de la Asociación Bautista Oikos. Entonces, con estas informaciones queremos orar y queremos poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das de compartir el mensaje de tu palabra. Gracias porque nos has llamado a hacer luz donde quiera que estemos y en esta mañana tu palabra hablará a nuestro corazón. Oramos para que podamos ser sensibles, para que más que sensibles seamos obedientes a lo que tú nos enseñas a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi amado hermano y amigo que nos observa, esta mañana quisiéramos compartir contigo el Evangelio de Mateo capítulo 8 del verso 23 al 27. Un relato realmente espectacular en el cual el Señor Jesucristo nos muestra su gran amor y bondad, su compasión y su presencia continua en la vida de aquellos que le siguen. Entonces quiero pedirte que abras la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 8, 23 y voy a hacer la lectura. Tú puedes seguirla ahí en tu Biblia, en tu casa. Dice así la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este es un relato extraordinario de Jesucristo allá un día en el mar de Galilea con sus discípulos. Es interesante saber cómo este mar queda en un lugar tan increíble, a unos 200 metros bajo el nivel del mar. Realmente es un hueco donde está ubicado este mar, 200 metros bajo el nivel del mar, rodeado de grandes peñascos, experimentando repentinamente corrientes de viento que agitaban el agua de manera furiosa. Y de ahí la situación que experimentan los discípulos aquel día con Jesús. Era un lugar de provisión para las familias de aquellas comunidades aledañas.
Era el lugar donde los hombres salían cada noche con sus pequeñas barcas y sus redes a buscar la provisión para su familia. Era rico en peces y era el lugar donde posiblemente Jacobo, Pedro, Juan, Andrés y muchas más personas tenían sus pequeñas empresas para ganar el sustento de sus familias. Es en aquel lugar donde se da esta experiencia tan extraordinaria que nos habla el evangelista Mateo. Y es que es curioso porque donde quiera que Jesús iba, las multitudes le seguían a miles. Le seguían porque Jesús sanaba a los enfermos, Jesús liberaba a los endemoniados, Jesús daba pan al hambriento. Él predicaba en el campo, predicaba en las sinagogas, predicaba en el templo. Era un hombre realmente que llamaba la atención. Al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, en el verso 28, Mateo dice que cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de ver la manera como Él les enseñaba. Y la palabra admirada que usa constantemente los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, admiración, admiración, más que estar mirando de una manera extraña a Jesús, quería decir también admiración con temor, con un temor reverente, con un gran respeto, pero un gran temor al mirar a aquel hombre haciendo cosas extraordinarias que nunca antes ninguna persona había hecho. Hoy hemos perdido el sentido de la admiración. Hoy difícilmente las personas nos admiramos por algo. Los inventos, los descubrimientos científicos son tan abundantes y tan rápidamente están al alcance del ser humano que difícilmente nos admiramos. Hemos perdido la admiración no solamente por las cosas naturales, pero también por las cosas espirituales. No nos admiramos ahora tanto los cristianos por los milagros que Dios hace cada día en la vida de cada individuo. Pero nunca debemos subestimar el poder de nuestro Señor Jesucristo, especialmente cuando estamos enfrentando tiempos difíciles, como el que está viviendo la humanidad en nuestros días. Hoy precisamente vivimos tiempos difíciles, vivimos en un mundo realmente en crisis, en todos los países o en muchos países. Vemos las sociedades manifestándose de manera violenta en las calles, peleando con las autoridades, personas muriendo. Gente que está no solamente muriendo en esas luchas, pero muriendo también de hambre, por falta de trabajo, por falta de atención médica. Vivimos hoy en un mundo convulso. Y no debemos subestimar el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder de nuestro Salvador en los momentos más difíciles. Si en tu caso has perdido la admiración y el asombro por las cosas de Dios, qué bueno sería en esta hora pedirle al Señor, decirle: Señor Jesucristo, yo te ruego que conmuevas mi corazón, que conmuevas mi vida. Quiero sentir nuevamente ese asombro, esa admiración por las cosas que tú puedes hacer y las que sé que ya estás haciendo en medio de en nuestra familia y en nuestra vida. Y por eso podemos decir como el salmista quizás: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y seguro que podemos cantar al admirar las grandes maravillas de Dios. Podríamos nosotros entonar un canto en medio de la adversidad que diga: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ese es el Señor del que estamos hablando y es el Señor que nos presenta Mateo en este relato. Un Dios poderoso sobre todas las cosas, la naturaleza, la muerte y la vida. Y en este pasaje de hoy quiero que miremos rápidamente 4 cosas. Lo primero que vemos en este relato es que los discípulos siempre siguen al Maestro. Dice el versículo 23 que entrando Él en la barca, cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos le siguieron. Hay una enseñanza maravillosa en este texto y es que los discípulos siempre quieren estar con su maestro. Y esta mañana, en este momento, te hablo a ti que eres un hijo de Dios, un creyente, un seguidor de Jesús. Tú que te caracterizas o te catalogas como un discípulo del Señor, debes saber que Jesús está en la barca y que tú también vas en esa barca con Él. Dice que cuando Él entró en la barca, sus discípulos le siguieron. Los discípulos siempre quieren aventurarse en el mar de la vida, pero no solos, sino con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas, y las personas están viviendo hoy su vida en este mar, en esta situación de vida que enfrentamos hoy, pero muchas personas van
navegando por este mundo sin la presencia de Jesucristo en sus corazones. Y esto es lo más triste, porque quiere decir que la persona que no tiene a Cristo está a la deriva, está viviendo una vida sujeta a incertidumbre, sujeta a grandes dificultades. No tiene un compañero a su lado para buscar apoyo, para encontrar en él consuelo o auxilio, como tienen los creyentes, los hijos de Dios que han recibido a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. Por eso, antes de seguir con este mensaje, si tú no sabes y no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, sería que en este preciso momento, antes de continuar, le digas y le rindas tu corazón a Jesucristo, le pidas perdón por tus pecados y le digas que quieres que entres a tu corazón como Señor y Salvador y que sea el compañero de viaje en tu vida de hoy en adelante. Que cualquier tormenta o adversidad que se presente delante de ti de hoy en adelante, Él pueda estar contigo para apoyarte y para sostenerte. Ya nosotros no navegamos nunca más en aguas controladas por el enemigo. Ahora tenemos un capitán que se llama Jesucristo, que va con nosotros en el mar de la vida que estamos experimentando. Hemos decidido navegar con Jesucristo por capitán, bajo su cuidado, bajo su dirección. Y las olas se levantarán con gran furia y con gran fuerza y podrán infundirnos temor, sí, pero no van a hacernos retornar al estilo de vida anterior. Habrán dificultades y habrán problemas, como dice el versículo 24, que cuando ellos entraron en la barca donde iba Jesucristo, dice la Biblia, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Aquellos hombres extraordinarios, pescadores, hombres de mar, estaban acostumbrados a tormentas en el mar. No era la primera tormenta que Pedro, Jacobo, Juan estaban mirando. Habían crecido desde niños en ese mar con sus padres pescando. Habían mirado tantas veces el viento fuerte golpeando el agua de ese mar y levantando grandes olas. Pero nunca habían mirado una tormenta como la de aquel día. Y es posible, mi amado hermano y amigo, que todos nosotros hemos experimentado tormentas, tempestades en nuestra vida. Y con las fuerzas que hemos tenido o con nuestras propias capacidades las hemos podido enfrentar. Hemos enfrentado tormentas grandes en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestros lugares de estudio y seguramente las hemos enfrentado y las hemos superado con nuestras fuerzas. Pero de pronto llegan tormentas a nuestra vida que van más allá de nuestras capacidades, que nos atemorizan al mirar la furia o la fuerza o la grandeza de esas dificultades, que nos superan en todas las áreas. Y aquel día, esa tormenta que se levantó en el mar era tan grande que cubría la barca. Nunca antes aquellos hombres habían observado una tormenta tan difícil. Y así es la vida. De pronto puede llegar a nuestra casa y tocar la puerta la muerte. En estos días de pandemia, tantas personas han fallecido y en hogares cristianos y en hogares no creyentes. Ha tocado la muerte la puerta de muchas familias y quizás algunos de los que me están escuchando han experimentado ya este dolor de la muerte de un familiar por causa de la enfermedad del COVID. O quizás alguien que nos está escuchando en esta mañana está experimentando la tormenta fuerte del desempleo, la tormenta fuerte de la escasez en el hogar. Al no tener un trabajo, no hay dinero, no hay recursos. Y las provisiones de la casa son escasas. Quizás alguien nos está mirando y en su casa hay una gran tormenta de problemas familiares. Estás a punto de separarte de tu cónyuge. O estás a punto de tener grandes dificultades con tus hijos, con tu familia. Y son tormentas que se levantan de pronto con furia y no nos encontramos en una situación que nos es difícil enfrentarlas y solucionarlas. Jesús nos había advertido de estas tormentas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el verso 33. Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es el consejo del Señor Jesucristo, que si Él va con nosotros en la barca, debemos de tener confianza en Él. Él nos advierte que tendremos que enfrentar tormentas grandes en nuestra vida. Tormentas que superarán nuestras fuerzas. Pero Él nos dice,
confíen, yo he vencido el mundo. Y es que estas tormentas no respetan clase social, color o condición. La Biblia nos habla de un rey, un hombre famoso, rico, importante, influyente, que un día el profeta vino a su casa para advertirle, dice la Biblia en 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 1, que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Un hombre joven, en la cima de la fama y el poder, un rey, con todas las comodidades y los recursos a su alcance, pero de pronto la enfermedad tocó a la puerta de su casa y el dictamen sería que moriría en pocos días y que debía de hablar con su familia y poner todas las cosas en orden, porque iba a morir. Y hemos visto en la televisión, en los medios de información, noticieros, personas tomando un celular para despedirse de su familia una vez que ingresan al hospital. Algunos son personas quizás, gente muy humilde, y quizás otros son personas de abundantes recursos económicos. Porque cuando la tormenta llega, no respeta color, condición o clase. Vemos a aquel rey con una sentencia de muerte. Pero también vemos en la Biblia una mujer pobre, viuda, madre de un hijo. Y dice el profeta Elías, allá en 1 de Reyes 17, después de que aquella mujer había alimentado a Elías con un bocado de pan por muchos días, dice que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ese niño murió. Así son las tempestades. Llegan a todas las familias, sin distingo de color, de condición, de raza, de poder, de fama. ¿Y cómo enfrentamos los cristianos estas situaciones? Debemos recordar que Jesús viene con nosotros en la barca, que cuando subimos a la barca, Él estaba primero ahí. Y nosotros le seguimos. Y debemos recordar que el Señor nos advierte que habrán tormentas, pero debemos confiar en Él porque Él ha vencido el mundo. Y que estas tormentas en nuestra vida tienen que tener un propósito. La Biblia dice que a las personas que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Jesús nos da esa enseñanza en el Evangelio de Juan cuando nos dice, confíen en mí. El libro de Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, nos dice que cuando estamos siendo probados en todo tipo de prueba, debemos en alguna medida de considerar eso como una oportunidad para crecer. Dice Santiago, ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. No sabemos cuánta capacidad tenemos para soportar el sufrimiento si no somos sometidos a examen, a prueba. Y al enfrentar estas pruebas que hoy estamos viviendo en todo el mundo, los hijos de Dios deben salir y deben procurar que esta fortaleza que estamos adquiriendo en medio de estas pruebas debe ser para madurar, para ser perfeccionados, para alcanzar una mayor altura en nuestra madurez espiritual, en la cual nunca nos faltará nada, dijo Santiago. Todavía recuerdo un hermoso canto que entonábamos de niños cuando decíamos, con Cristo en mi barca todo marcha feliz. Y es que cuando Cristo va conmigo en el camino de la vida, las dificultades, las tormentas, las pruebas de la vida se vuelven más llevaderas porque no estamos solos, hay alguien que nos acompaña. Y quisiera decirte esta mañana, ¿te acompaña el Señor Jesucristo en el caminar de tu vida? ¿O solamente estás buscándolo en este momento de crisis por una necesidad? Él quiere ser tu acompañante permanente todos los días hasta el final de tu vida. Él quiere acompañarte. No podemos buscarlo simplemente para superar una necesidad o un problema. El Señor nos dice en el Evangelio de Juan que sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y le siguen. Quiere decir que quizás hay personas en esta mañana, en el mundo, en cualquier lugar, que están clamando al Señor, pero tristemente no son sus ovejas. No le han aceptado ni le han reconocido como su pastor. Y aunque el Señor escucha su voz, se da cuenta que esas voces que están clamando a Él no están dispuestos a seguirle en el camino de la vida.
No están dispuestos a dejarse acompañar por Él en este mar de la vida. Dice el profeta Isaías, una promesa hermosa de nuestro Dios. Dice, yo iré delante de ti. Yo voy a enderezar los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Una promesa para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios que está dispuesto a escuchar su voz esta mañana y a caminar con Él. Lo primero que nos enseña este pasaje es que los discípulos le siguieron en la barca. Lo segundo que nos enseña este pasaje es que aun cuando el Maestro va con nosotros, se levantarán tormentas inmensas, pero no estamos solos. Podemos confiar porque Él ha vencido el mundo. La tercera cosa que nos enseña este pasaje es que en el relato descubrimos que en los momentos de crisis no hay nada mejor que acudir a Jesús. Dice el verso 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. En los momentos de dificultad, los discípulos, los seguidores, las ovejas, los hijos de Dios pueden tener absoluta confianza de clamar al Señor aún con angustia, con aflicción, con tristeza, pero sabemos que podemos clamar al Señor y decirle, Señor, sálvame que perecemos. Acabamos de leer que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y Él las escucha y las atiende. Pero qué triste es cuando se eleva una llamada de auxilio sin ser una oveja del Señor. Cuando se eleva una llamada de, por favor, Señor, haz algo por nosotros, pero no le hemos invitado a Él a caminar o a viajar con nosotros en este bote de la vida. Por eso esta mañana es tan importante para ti que me escuchas, si no estás seguro de tu relación con Jesucristo, que invites a Jesucristo a entrar a tu corazón y navegar contigo a través de este mar de la vida, porque las tormentas seguirán presentándose. Pasará esta situación del COVID, pero vendrá otra situación. Una y otra vez el ser humano vive en constante crisis, y esas crisis nos deben ayudar a nosotros a depender de nuestro compañero de viaje, que es Jesucristo. Pero si Cristo no te acompaña en este camino de vida, estás solo y estás a expensas de la tormenta y de la tempestad. Es mi invitación de que recibas a Jesucristo esta mañana como tu Señor y Salvador. Solamente dice la palabra de Dios en Romanos 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si lo crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. El Señor caminará contigo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice Romanos 10:13, será salvo. Es un asunto de llamarlo, de invitarlo, de decirle, Señor, me rindo delante de ti, lleva tú la marcha de este bote a través de los años que tú me des en esta vida. Aquel día, aquellos hombres dudaban de que Jesús estuviera al tanto. La Biblia dice que Jesús dormía, que mientras estaba esa tempestad Jesús estaba durmiendo. Y ellos dudaron por un tiempo, por algún momento, no sabemos si por horas o minutos. Aquel grupo de personas trató de superar la situación sin molestar al Maestro. Pensaron que quizás a Jesús no le importaba, que Él tenía más interés en descansar en las cosas suyas. Pero como los discípulos, a veces nosotros somos también así. Tenemos problemas que nos abruman, tormentas que rugen furiosamente y pensamos que nuestro bote se va a hundir y que al Señor no le interesa nuestra vida. Pero al Señor le interesa lo que está sucediendo en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu hogar. Dios está absolutamente interesado en todo lo que sucede a tu alrededor que tiene que ver contigo. No podemos pensar que el Señor está lejano. Quizás en estos días de crisis muchas personas se han distanciado de Dios pensando que Dios no tiene interés o que no son tan buenos, que no merecen llamar la atención de Dios. Nos puede parecer, como le pareció a los discípulos de aquel día, que Jesús sigue durmiendo y que no le importamos o que no está al tanto de nuestras crisis. Sin embargo, debemos imitar a los discípulos. Ellos clamaron al Señor, decidieron despertarlo. Y esto es una maravilla, que cuando los discípulos se enfrentaron al peligro, lo primero que hicieron fue clamar al Señor. Y ahora, mientras nosotros estamos enfrentados a esta situación de vida, donde nos da temor salir,
donde los recursos económicos son escasos, donde la salud está en crisis y hay tantas otras situaciones afectando la vida de las personas, es tiempo para clamar al Señor y decirle: Señor, sálvanos. A veces Jesús calma la tormenta, como aquel día. Calmó los vientos y el mar. Pero muchas veces Jesús tiene que calmar primero el corazón del hombre. Calmar primero nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. No salimos de nuestro nerviosismo. Jesús puede tener el mar tranquilo alrededor nuestro, pero nosotros podemos seguir aún asustados. Y a veces Jesús no solamente tiene que calmar el mar, necesita calmar también nuestro corazón. Jeremías 33, en el versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta mañana es una invitación para que clames al Señor. No es solamente llamarlo, clamar es casi llorar delante de Él, insistentemente llamándolo para que sea mi Salvador en este momento de crisis, aun cuando sea un creyente. Señor, ayúdame que me ahogo. Mateo 11:28 dice el Señor: vengan a mí si están cansados y trabajados y yo los haré descansar. Aun cuando hay desocupación, hay muchas personas agobiadas, cansadas. Las personas están realmente llenas de estrés porque esta situación nos tiene absortos en una crisis. Y el Señor nos está invitando esta mañana a dejarle a Él viajar con nosotros en la barca. Que si nos encontramos trabajados, que si nos encontramos cargados, Él nos puede ayudar a descansar, a reposar. Jesús sabe cómo sortear las tormentas. Jesús sabe cómo manejar las dificultades. Él caminaba sobre el mar. No solamente le habló al mar y cayó el mar, no solamente le habló el viento. Jesús, si se le ocurría caminar sobre el agua, caminaba sobre el agua y caminó sobre el mar en una ocasión e invitó a Pedro a que viniera a él caminando. Así que Jesús camina sobre cualquier tormenta o dificultad que para nosotros es grande, es insuperable. Jesús las domina fácilmente y las tiene debajo de sus pies. Esta es la mañana y es el día hermoso para que a través del pasaje y la lectura de este texto que hemos tenido, podamos comprender que es importante dejar a Jesús viajar con nosotros en la vida. Que si tú no le permites entrar a tu corazón, tu vida será más terrible, más desastrosa. Dice el Evangelio de Juan 10:10. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan una vida abundante. Y tal vez no estás experimentando la vida abundante en estos momentos. Pero Él vino para eso. Él dice: yo soy el buen pastor y estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes, mis ovejas. Y por último, mi amado hermano, no solamente debemos dejar que Jesús vaya con nosotros en la barca, siendo conscientes que habrán tormentas y tempestades grandes y dificultosas, pero Él nos ha dicho: confíen porque yo he vencido. También siendo conscientes de que el Señor va con nosotros y espera que nosotros en momentos de dificultad clamemos a Él para que nos salve. Pero por último, dice este relato en el verso 26 y 27, que Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Él se levantó y reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y es que aunque vengan las tormentas una tras otra, Jesús está siempre con nosotros. Está obrando en nosotros para desarrollar la clase de fe que puede resistir cualquier prueba o dificultad en nuestra vida. Eso está haciendo el Señor Jesucristo con nosotros hoy. Vimos ahí en ese relato de Mateo un grupo de hombres nerviosos, con poca fe, con miedo de morir, cuando debían de considerar y de haber sabido que con Él viajaba la vida y que Jesús los cuidaría y los preservaría de todo tipo de tormenta. Temblaban de miedo a la hora de la prueba. Muchos creen que Jesús viene a nuestra vida para atormentarnos, para hacernos más pobres, para lastimarnos. Pero Jesús viene a nuestra vida para que podamos disfrutar una vida completa. Y quiero terminar con un pensamiento de Mateo, cuando Mateo le dice a sus oyentes: ustedes están preocupados por lo que tienen que comer, por lo que tienen que beber, están preocupados por su sustento diario de comida y bebida, por su ropa. Y Mateo les dice: es que es más importante la vida, es más importante el cuerpo.
que todas esas cosas. Mateo les dice, miren las aves, no trabajan, no hilan, y el Señor les provee lo que necesitan. Mateo 6:31 dice, no se preocupen. No se preocupen. ¿Qué vamos a comer o qué vamos a beber? ¿Sabe por qué, hermano? No tenemos que caer en preocupación. Preocuparnos no es lo mismo que ocuparnos. La preocupación nos quita el sueño. La preocupación nos pone los músculos tensos. La preocupación no nos deja descansar bien y si hay que trabajar, no nos deja trabajar apropiadamente. La preocupación nos pone a veces con un carácter difícil. Y lo que Jesús está diciendo es que no debemos preocuparnos, que no debemos caer en ese estado que nos enferma las cosas que no tenemos, el cómo obtenerlas. Pero sí debemos ocuparnos, pero ocuparnos confiando en nuestro proveedor. Dice Jesús, todas estas cosas son las que por las que se preocupan los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que sabe lo que necesitan. Tenemos un Padre que sabe que necesitamos comer mañana, que necesitamos tener agua mañana, que necesitamos salud. Ese Padre es nuestro Padre y nosotros debemos ocuparnos según el consejo del Señor Jesucristo en las cosas de Dios, en atender en el reino de los cielos, hacer lo que es justo delante de Dios y entonces el Señor se ocupará de mis cosas. Nunca estaremos más seguros que cuando estamos en las manos de Dios. Repaso. Lo primero que vemos en este relato es que sus discípulos siempre le siguen. Lo segundo es que estamos expuestos a pruebas y tempestades constantemente, aunque el Señor esté con nosotros. La tercera cosa que hablamos es que en los momentos de crisis no hay cosa mejor que acudir a Jesucristo. Y por último, no importa la tempestad que se levante, Jesucristo tiene poder para controlar cualquier tipo de tempestad. Esta mañana es mi invitación para que pienses en tu situación, en tu vida, en tu hogar. Jesucristo viaja contigo. Estás enfrentando tormentas. ¿Puedes llamarlo a Él confiadamente? Si es así, puedes descansar en Él y saber que Él tiene el control de todas las cosas. Pero si no es así, nuevamente te invito para que le permitas a Jesucristo entrar en tu corazón. Rinde tu vida a Cristo. Nunca estarás más seguro, más próspero, más feliz que cuando le rindes tu vida a Cristo. Y esta debe ser la hora, este debe ser el día en que Jesucristo está tocando a tu corazón. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice Jesús, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y entonces te invito para que abras la puerta de tu corazón y ores en este momento conmigo. Señor Jesús, te entrego mi corazón y te entrego mi vida. De hoy en adelante, Señor, decido viajar cada paso que doy contigo a mi lado. Sé que habrán tormentas y dificultades, pero tú estarás ahí para sostenerme, para apoyarme, para tomar el control de todas esas cosas. Y estoy seguro, Señor, que tú proveerás en todas mis necesidades de comida, de bebida, de ropa y de cualquier otro tipo que sea importante para servirte a ti. Te doy las gracias por recibirme como tu hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi amado hermano y amigo, espero que usted haya hecho esa oración si Jesucristo no ha sido su Señor. Y mi amado hermano, si usted es un creyente, siga firme en las cosas de Dios. Confíe que el Jesucristo tiene el control de su vida. Que Dios te bendiga y nos vemos próximamente. Bendiciones para todos.